Muy bien. Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de primer grado, a la clase de ciencia y tecnología. Y nuestro tema del día de hoy va a ser las plantas y sus partes. Cuando decimos la planta y sus partes, vamos a ver por aquí, tenemos, sí, para ver todo, tenemos nuestra plantita. Cuando hablamos de la planta y sus partes, en realidad es la planta y sus órganos, así como nosotros tenemos nuestra vista, tenemos nuestros pulmones, nuestros oídos, son nuestros órganos, igual. Las plantas también van a tener sus órganos, ¿ya? Vamos a compartir acá una presentación para poderles explicar con mucha más precisión. Vamos a ver. Listo, a ver, vamos a ver. Las plantas y sus partes, y como ya les dije, debe ser las plantas y sus órganos en realidad. Vamos a ver, miren, acá tenemos diferentes tipos de plantas, flores, hojas, árboles. Ahora sí, vamos a continuar. La planta es un ser vivo, por lo tanto, cuando decimos que la planta es un ser vivo, es que la planta cumple ciertas funciones como nosotros, como los seres humanos o como los animales. Nacen, las plantas crecen, se reproducen, incluso hasta se relacionan. Cuando decimos se relacionan, quiere decir que, por ejemplo, hay una mariposita, vuela alrededor de la flor, de repente una abeja, de repente la abejita o un pajarito, el picaflor, absorbe el néctar de las flores, se están relacionando. Es como cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, conversamos, igualito, las plantas también se relacionan con todo, con su medio, con el medio ambiente. Y también las plantas mueren, ¿no? Entonces cumplen las funciones de nacer, crecer, reproducirse, es decir, tienen nuevas plantitas y luego mueren, porque es el ciclo de la vida de los seres vivos y también de las plantas, ya que las plantas son seres vivos. En este caso, las plantas siempre tienen siempre están fijas al suelo, ¿ya? En su mayoría, porque también vamos a encontrar plantas acuáticas, pero en realidad mayormente las plantas están fijadas al suelo, es decir, todo su tallito, sus raíces están en el suelo. Ahora vamos a encontrar plantas de diferentes tamaños. Vamos a encontrar plantas pequeñas como el pasto, como el césped, las hierbas, ¿no? Que son pequeñas. Y vamos a encontrar plantas medianas como los arbustos, ¿ya? Son de tamaño mediano. Y plantas muy grandes como los árboles, ¿no? Y en la selva hay plantas mucho más grandes, árboles gigantescos, ¿no? Su tronco es más grande, muy grande, son muy altas estos árboles que hay en la selva. Muy bien, ¿qué más vamos a tener acá? ¿Qué necesita la planta para poder vivir? Nosotros, los seres humanos, ¿qué necesitamos? Alimentarnos, ¿cierto? Necesitamos alimentarnos, necesitamos el aire para poder respirar, el agua también para poder vivir necesitamos. Igualito la planta eh, va a necesitar agua, ¿no? ¿Qué más va a necesitar? Va a necesitar el sol, es decir, los rayos del sol, la luz solar va a necesitar la planta. ¿Qué más? Aire. Nuestra planta también necesita aire y la tierra. Y en la tierra, cuando decimos tierra, va a necesitar ciertos elementos que hay en la tierra, como las sales minerales. La tierra tiene un sabor salado, ¿ya? ¿Por qué? Porque contiene un tipo de elemento que se llama sal, ¿ya? Es como la sal, ¿sí? Por eso le dice sales minerales, ¿ya? Así eso contiene la tierra que le va a hacer mucho bien a la planta. ¿Y por dónde va a absorberlo? Por acá, por sus raíces. Luego vamos a ver las partes de la planta. Bien, entonces, ¿qué necesita la plantita para poder vivir? Agua, aire, tierra, las sales minerales y los rayos del sol, la luz solar. A ver, ¿qué más? Ah, miren, nosotros acá vemos seres humanos y vemos animales, o sea, vemos acá dos tipos de seres vivos.
personas y animales. Las personas y los animales necesitamos que otra persona o que otro ser nos alimente, ¿ya? Necesitamos. Pero en cambio la planta es el ser vivo que elabora su propio alimento, no necesita que alguien venga y le cocine y le prepare su alimento, no. La planta, a diferencia de las personas y de los animales, elaboran su propio alimento. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que elaboran su propio alimento? A través de la fotosíntesis. ¿Y qué será la fotosíntesis? Es una palabra complicada, a mí yo no entiendo muy bien. La fotosíntesis es el proceso por el cual la planta, a través de los rayos del sol, va a absorber esa energía solar, va a absorber con el dióxido del carbono también, eso va a necesitar la planta, miren. Pero yo no entiendo qué es el dióxido de carbono. Yo les voy a explicar. El dióxido de carbono es más conocido como la contaminación ambiental, como el humo del carro. Nosotros cuando respiramos, luego botamos. Nosotros que votamos, expulsamos dióxido de carbono, ¿ya? Eso es la contaminación que hay en el ambiente. De eso necesita la planta para poder alimentarse, para poder elaborar su alimento. Y este alimento que se junta, el dióxido de carbono con los rayos del sol, se juntan la planta lo va a absorber, se va a juntar y esa plantita va a llevar este alimento a través de sus tallos, para todas las hojitas, va a hacer un recorrido en todo el cuerpecito de la planta. Bien, ¿y qué va a expulsar? Si nosotros expulsamos dióxido de carbono, que es un elemento que necesita la planta ¿qué va a expulsar? La planta va a expulsar oxígeno, va a liberar oxígeno. ¿Y quiénes necesitan oxígeno? ¿O qué es el oxígeno? El oxígeno es el aire que nosotros necesitamos para poder vivir. ¿Quiénes necesitan de oxígeno? Los seres humanos, igual que los animalitos. Necesitan oxígeno igual. Y quienes nos dan ese oxígeno, nos dan la planta. Por eso es que son tan importantes las plantas, los árboles en nuestra vida. Se dice que los árboles son los pulmones de nuestra ciudad. Si no hubiese plantas, ningún tipo de plantas, la vida del ser humano no existiría. Vamos a ver. Las plantas son importantes para el ser humano. Miren, acá vemos seres humanos, una familia. Y estos circulitos vamos a imaginarnos que es el oxígeno. Sin este oxígeno que va a respirar estas personas, no estarían ahí. Y nosotros no estaríamos acá estudiando, conversando. No estaríamos vivos, ¿ya? Porque es muy importante el oxígeno. ¿Y quiénes nos dan? Nos dan las plantas. Bien. Vamos a ver por acá, partes de las plantas. Les dije que las plantas, en realidad las partes de las plantas deberían ser los órganos de las plantas porque cumplen una función, igual que nosotros, nuestra vista es un órgano y nuestro ojo es un órgano y cumple una función igualito. Cada parte de la planta va a cumplir una función, por eso se le va a llamar órganos de la planta. Es como que nosotros nos digan, parte del cuerpo humano, el ojo es una parte, sí, pero es un órgano, en realidad su nombre es órgano el órgano de la vista. Entonces vamos a ver, la planta, ¿qué tendrá? La planta va a tener raíz. A través de sus raíces, la planta va a absorber, ¿qué cosa? Las sales minerales que hay en la tierra. Y va a absorber y lo va a llevar para todo su cuerpo de la planta. ¿De qué más va a tener con qué va a estar otro órgano de la planta? Será el tallo. A ver, sí. La planta cuando es pequeña o cuando las plantas no son grandes, esta parte se le va a llamar tallo, es la parte donde va a sostener a la planta. Sin el tallo, la planta no estaría así erguida, estaría echada. Claro que hay
hay tallos delgaditos, muy finitos, y hay otros que son más grandes. Cuando los tallos son muy grandes, van a ser se va a llamar tronco, ¿ya? Va a llamar tronco porque va a ser más grande. Vamos a ver otro órgano de la planta, tenemos ahí las hojas, ¿ya? Tenemos las hojas, y a través de las hojas, si nosotros respiramos por nuestra nariz, la planta, ¿por dónde va a respirar? A través de sus hojas, ¿ya? A través de sus hojas va a respirar la planta, es decir, es como si fuesen sus fosas nasales de la planta. ¿Qué más? Otro órgano de la planta va a ser la flor. Ah, y que la flor es muy importante porque es la parte, no solamente la parte hermosa de una planta, claro, hay plantas tampoco que no tienen flor, ¿ya? Tienen otro elemento que se llama semillas. Pero las flores también cumplen una función importante porque, porque las flores, cuando ya una planta tiene su flor, es como una planta que ya está adulta, florecido, está hermosa, ya es una planta joven, adulta ya. Quiere decir que cuando esta florecita se comience a secar, va a tener sus semillitas, va a caer y va a nacer otra nueva plantita. Esas semillitas caerán a la tierra y van a nacer una nueva plantita, ¿ya? Ahí es donde la planta va a reproducir. Otro órgano de la planta es el fruto. Esto cuando las plantas ya tienen su fruto, quiere decir que la planta se ha convertido como en mamá, pues, ¿no? Que la planta ya ha tenido su hijito. ¿Y quién es su hijito? Los frutos, ¿no? Igual que mamá, ¿quiénes son los frutos? Los hijos, nosotros sus hijos. Entonces, igualito de la planta, sus hijitas van a ser las frutas o los frutos, ¿ya? Y es la parte que se puede comer de una planta. Bien, miren todo lo hermoso que nos ofrece una planta y todo lo que tiene una planta. Bien, entonces, esta sería nuestra explicación por el día de hoy. A través de esta presentación hemos visto qué es una planta. Vamos a continuar desarrollando nuestras fichas.